Muy buenas tardes, apreciables alumnos. Les saludo con el gusto de siempre. Es para mí un gusto, una experiencia muy agradable encontrarme aquí de nuevo con ustedes para pues otra sesión de trabajo más, que dicho sea de paso es una muy agradable experiencia y es algo muy enriquecedor para nuestros momentos de aprendizaje o todos los momentos de aprendizaje que compartimos. Es momento de hacer una breve conexión entre el tema que hablábamos en la sesión anterior con el tema que nos ocupa en este momento. Es decir, en la clase anterior hablábamos acerca de la importancia social e histórica de la ética, así como de la moral, la cuestión fundamental de por qué la ética ha conformado y ha formado parte de los procesos pues evolutivos del hombre, de los procesos más importantes que colectiva e individualmente atraviesa el hombre. Es bien importante comprender que esta trascendencia social e histórica, pues como lo observamos en las clases anteriores o en la sesión anterior, se determinó evidentemente por cómo es que los personajes que analizamos, MacIntyre y todos ellos, establecían que el ser humano pues sigue diferentes rumbos, sigue diferentes líneas de incorporación social, de desarrollo individual. Obviamente esto influenciado por el medio ambiente, por el contexto, por su tipo de relaciones, por lo que no es solamente un solo aspecto o una cuestión la que nos ocupa, sino diferentes aspectos relacionados con este trabajo. Pues bien, nos encontramos en nuestra asignatura de ética para la práctica docente y tenemos que hablar de los aspectos prácticos. Les saluda con el gusto de siempre su asesor y maestro, el licenciado Israel Flores Olayo, y el día de hoy, después de esa breve remembranza del contexto social e histórico, la importancia social e histórica de la ética en el mundo, en la vida, pues ahora vamos a hablar acerca del proceso de valoración moral, sus actores y determinaciones. La clase pasada, como lo dije ahorita al inicio de la sesión, pues hablábamos acerca de que el personaje, los personajes que abordamos, pues nos hablaban de que la ética desde tiempos, en los que el hombre empezó a existir, pues buscaba tener cierta armonía en las cosas, en su interacción, en su vida, y que todo lo que hacía, pues iba encaminado a esta interacción, a esta armonización de conductas, de ideologías, compartir con sus iguales. Se desarrolló un concepto bien importante que se denominó alteridad. La alteridad, cuando la analicemos en algún momento posterior a este, pues vamos a hablar que la filosofía define la alteridad como la relación conmigo mismo y con los otros. Eso es esencialmente un concepto de alteridad, ¿no? Una definición de alteridad. ¿Cómo es mi relación conmigo mismo? Porque realmente existe una relación individual con uno mismo y mi relación con los otros. Ahora bien, ¿qué es la valoración moral? ¿Cómo se define la valoración moral? Como lo podemos observar,
Sí. En la diapositiva que están ustedes observando, sí. Dice que es el juicio con el que se caracteriza el valor moral de un objeto que posea tal o una específica cualidad. Más adelante vamos a hablar, ahorita no me quiero adelantar mucho, pero más adelante vamos a hablar acerca de la corriente utilitarista o el utilitarismo como ideología. Esto se traduce en que si le queremos otorgar a las definiciones éticas un aspecto o pensamiento material o una corriente material, nos vamos a encontrar con que pues lo que es bueno es útil, lo que es útil es funcional, y la ética ha tratado de establecer que entonces la valoración moral es un ejercicio positivo de acuerdo a que algo sea bueno y sea útil. Esto sin caer en algunos argumentos o sin caer en situaciones muy radicales de pensamiento, pues también nos involucra a nosotros, a los seres humanos. Es decir, el ser humano determina su valía, su posicionamiento en un grupo social, en una colectividad, de acuerdo a los atributos que logra tener o a los atributos que tiene. Esto obviamente determinado, como lo mencionábamos en la clase anterior, por las cuestiones de la ideología, los estereotipos, los perfiles y todas las condicionantes sociales que los individuos tienen que desarrollar o tienen que determinar de acuerdo a lo que plantean. La valoración moral se sustenta en el criterio objetivo de la moralidad, el cual posee carácter histórico, que es lo que hablábamos en la clase anterior, y cambia en dependencia del régimen social de la lucha de clases. La lucha de clases, la cuestión elitista de la que mucho se discute su legitimidad en diferentes escenarios sociales, no tiene una base más que la cuestión de la valoración moral, la cuestión utilitarista. Es decir, no podemos nunca ignorar el hecho de que el ser humano busca relacionarse y busca establecer momentos de relación con los aspectos que encuentra identificables en sí mismo y con los demás. Este ejercicio de valoración o este ejercicio de identificación le otorga al individuo un acercamiento o le facilita una aproximación con sus semejantes, pero no con sus semejantes en un solo aspecto fisiológico o en un aspecto anatómico, sino con sus semejantes en todos los aspectos ideológicos, conductuales, sociales, económicos, laborales, de todo tipo, que le hacen sentirse más identificable o con mayor identidad en ese grupo social o en ese entorno social. Ahora bien, esta valoración moral es un ejercicio continuo, inacabable, ya que determina todos los momentos de evolución y de progreso que el ser humano o el individuo va incorporando en su haber conductual, desprendido obviamente de su haber cognitivo o intelectual. Es por ello que aspectos tan fundamentales como las valoraciones que el ser humano realiza para integrar o para discriminar son inevitables. El ser humano siempre se encuentra en ese embalaje o en ese continuo movimiento de incorporar o discriminar. Esto es, una situación inevitable desde la perspectiva o desde la idea filosófica o el contenido filosófico. En la sociedad socialista, el criterio de la valoración moral está determinado por los intereses del pueblo, por el desarrollo progresivo de las condiciones materiales y espirituales de la vida, del hombre.
por el trabajo consciente en nombre de la felicidad y el bienestar humanos. Creo que es muy sencillo poder entender que los criterios de los que nos encontramos hablando definen no tan solo ideologías colectivas o ideologías individuales o parámetros de conducta en los seres humanos o en los individuos. Define incluso la personalidad de los estados, la personalidad de las naciones, sus sistemas de vida, sus modelos de vida, sus comportamientos de vida. No vamos a profundizar mucho en el aspecto, en el estudio de los sistemas, por ejemplo, capitalista, socialista, las monarquías, los sistemas absolutistas, los sistemas religiosos o fundamentales. No vamos a profundizar mucho en ello, en primero porque no es el objeto de discusión de nuestra materia o de análisis de nuestro contexto en este apartado. Probablemente en un futuro sí lo podamos desarrollar de esa manera o lo podamos profundizar un poco. Nada más el comentario se refiere a que la valoración moral, la cuestión de valoración moral, no se limita a un individuo o a un grupo de individuos. Es un escenario que puede alcanzar dimensiones increíblemente superiores o muy relevantes. Entonces, la sociedad socialista, su objetivo es hacer que las nuevas exigencias morales se conviertan en necesidad interna de todos los individuos. Se toma este ejemplo del socialismo como una corriente ideológica que adopta ciertos criterios con mayor fuerza en cuanto a una incorporación de cuestiones de valoración moral o de valoración ética. Nos podemos remontar un poco a los momentos, por ejemplo, de Rousseau, de Marx, de Engels, de Adam Smith, que ellos buscaban armonizar muchos elementos propios del trabajo de investigación que realizaban y de aportación intelectual que realizaban, y lo buscaban incorporar en los individuos para que estos individuos pudieran armonizarse colectivamente. Por ejemplo, Adam Smith desarrolla una investigación muy profunda y compleja acerca de los aspectos económicos. Adam Smith lo conocemos por su teoría economista, por las cuestiones de economía que desarrolló en todos sus trabajos de investigación y de aplicación. No obstante, Adam Smith, como lo reconoce en sus teorías, buscaba el bien común, buscaba la armonización del bien común, o sea, el desarrollo de investigación económica o investigación de aspectos económicos para el bien común. Rousseau, en el contrato social, en el Emilio, abordaba conceptos sociales de regulación de conductas del hombre, tanto en el aspecto individual como colectivo, como en la educación, y también para el bien común. Es decir, todos estos investigadores, todos estos personajes de la investigación histórica o de los momentos históricos de los que estamos haciendo referencia, buscaban el bien común. Y entonces, como buscaban el bien común y se dirigían a aspectos eminentemente sociales o de sociedad, pues esta tendencia adoptó el nombre de socialismo o de ideas socialistas o de sistemas socialistas, donde se busca el bien común, la equidad y la armonización. Obviamente, en la contraposición de la figura capitalista, en donde la figura capitalista o el sistema capitalista se orienta o se dirige a una acumulación de riqueza, a una mayor incorporación de la propiedad, derechos de propiedad, que pueden ser diferentes en cada persona o en cada individuo, o colectivamente hablando, y que entonces ya no armoniza de una forma completa, de una forma ideal, como armonizan
la valoración moral, las corrientes sociales o las corrientes socialistas. A eso se refiere. Entonces, la valoración moral nos lleva a otro escenario, ¿sí? Que la aprobación o reprobación de los distintos fenómenos de la realidad social y de los actos de los hombres en dependencia de cuál es la importancia moral de dichos fenómenos y actos, a diferencia de la norma moral, que prescribe a los hombres realizar actos morales absolutamente determinados. La valoración moral establece la correspondencia o la falta de correspondencia de los mismos. ¿Cómo se explica esto? Lo tenemos que relacionar con el tema que trabajábamos en la sesión anterior. Decíamos que había una diferenciación etimológica y semántica entre la cuestión o la definición de ética y la definición de moral, que como ambas descansan sobre valores o cuestiones de valores, pareciera o nos daba la impresión de que estábamos hablando de lo mismo o resultamos en la aplicación de lo mismo, conductas humanas y su valoración. Pero tomamos una variante etimológica, una variante temporal también para hacer la separación. Hablábamos de que se hablaba solo de ética, la ética dirigida al individuo, al ser humano, y la moral dirigida a la colectividad. Y obviamente que la ética pues estudia la conducta desde el apartado individual, desde la estructura individual del ser humano, y que la moral ya se dirige a aplicaciones o ámbitos colectivos. Ok. Trabajado esto y desarrollado un poco esto para crear una separación más allá de la definición conceptual que nos da cada una de ellas, porque incluso si revisamos las definiciones conceptuales de cada una de ellas, pues obviamente nos encontramos con que no nos alejamos mucho de una de otra definición. Estamos entre la ética y la moral y nos acercamos a una y nos acercamos a otra, y en algunos aspectos parece que una da cobertura a la segunda y la segunda da cobertura a la primera. Pero entonces aquí hay que hablar de que la valoración moral obviamente y evidentemente no se aleja ni deja de ser un ejercicio individual, porque el ser humano convive y se mueve alrededor de diferentes estratos sociales, alrededor de diferentes grupos de conformación social, y cada uno de esos grupos tiene una estructura moral, tienen una definición moral respecto de sus valores, sus principios, sus creencias, y el ser humano pues constantemente se mueve entre diferentes concepciones. Imaginemos, por ejemplo, un ciudadano mexicano con un contexto, un ambiente, una ideología, y que decide pasar un tiempo de su vida en un país extranjero que obviamente le presenta, ustedes decidan cuál, que obviamente les presenta diferentes escenarios en esos aspectos. Es decir, él llega a un lugar en donde no se vive la misma ideología, no se viven las mismas conductas, no se creen las mismas cosas, ni se aplican o se viven los mismos principios. Este ciudadano, este individuo, llega a un sector social o se incluye en un sector social con una moralidad diferente. No estamos haciendo un ejercicio de análisis o de comparación o de decir si la moralidad de este individuo es buena o es mala, o la moralidad, o sea, la moralidad a la que pertenece este individuo es buena o es mala, y a la nueva moralidad a la que llega es buena o es mala. Porque desde el aspecto filosófico y desde la
la estructura filosófica de la cual se desprende todo esto, no se realiza ese tipo de comparación. Se realiza una descripción de cómo opera una y cómo opera otra, y qué impacto puede experimentar un individuo que cambia su escenario de socialización y de interacción en una moralidad diferente. A eso se refiere. No estamos catalogando ninguna, ni estamos diciendo que una es mejor que otra, independientemente del escenario que ustedes hayan elegido para este ejemplo, ¿no? Ahora bien, el individuo experimenta diferentes momentos de valoración moral, desprendiéndose o atendiendo a la ética que este individuo ha incorporado y ha decidido aplicar en su vida. ¿Por qué manejo la palabra decidido aplicar? Bueno, porque la valoración moral se refiere a un ejercicio de autodeterminación de lo que éticamente es correcto para el hombre. Recuerden que en la clase pasada, en el tema anterior, hablábamos acerca de que el ser humano se mueve constantemente entre los ideales de la ética, lo que la ética busca alcanzar, es decir, los valores o los principios que permean en la ética, y sus impulsos, sus deseos y sus sentimientos. El ser humano se mueve constantemente en ese escenario, entre lo que es el ideal, el deber ser, lo que buscan las ciencias éticas y filosóficas, y lo que el humano desea, lo que el humano siente y lo que el humano tiene el impulso de realizar. Debido a eso, el hombre, el individuo, dicho genéricamente, tanto hombres como mujeres, ya en una definición más genérica, tiene que decidir qué hacer, ¿sí? Si lo que la ética le indica que es correcto hacer, o lo que le indican sus impulsos, sus deseos o sus sentimientos, que muchas de las veces se contraponen a lo que la ética le indica, de acuerdo al ejercicio moral colectivo o de acuerdo a lo que colectivamente se dirige o se establece como algo bueno. Ese es un punto bien importante. Ahora, la valoración moral tiene una estrecha relación con estas definiciones. Aquí solamente ya estamos hablando de que lo que abordamos la clase pasada en el trabajo anterior, aquí toma una dimensión un poco más amplia al referirnos a la cuestión de la valoración moral o al ejercicio de la valoración moral. Y entonces, la valoración moral general se formula en las categorías del bien y mal. Descansa en el criterio objetivo de la moralidad. Esto es bien importante. La moralidad tiene un criterio objetivo. La moralidad determina rumbos objetivos y determina situaciones específicas que moralmente pues son aceptables o son convencionales. No perdamos de vista la palabra convencional. Muchas situaciones son convencionales porque la conducta o el actuar de la gente se debe referir a la situación conveniente para todos. Esto tiene un carácter histórico y cambia en dependencia del régimen social, la lucha de clases. La valoración moral se apoya en el conocimiento de la significación social de los actos. Sobre esta base puede regularse con ayuda de la valoración moral la conducta de los individuos. Viene a relucir uno de los personajes de los cuales hablábamos hace un momento, ¿sí? Donde hablamos de la ética marxista, que exige tomar en consideración tanto los motivos como los efectos sociales de los actos. Marx, uno de los autores que mencionábamos
en los inicios de la presentación, pues también tienen o generan este cúmulo de ideas y de pensamientos. Yo creo que siempre les he recomendado que para entender mejor las definiciones que nosotros analizamos en clase, hay que entender a los personajes, hay que leer sus vidas. Siempre les he conminado, les he invitado a que si ustedes leen un poco, no obviamente no lo puedes tal vez realizar como un ejercicio exhaustivo, pero si lees un poco acerca de la biografía de estos personajes, Marx, Engels, Smith, Adam Smith, Rousseau, Comte, Kant, todos estos autores, vas a comprender por qué desarrollaron esta ideología, por qué crecieron acuñando y desarrollando estas teorías, por qué para ellos era tan importante la valoración moral. A grosso modo, o dicho de una forma superficial, tal vez, no sin manejar muchos detalles, recordemos que la historia nos indica que veníamos, todas las sociedades, algunas sociedades como la nuestra, aquí en América, Latinoamérica, Sudamérica, Mesoamérica, independientemente de la definición que ustedes gusten trabajar, pues veníamos obviamente de periodos de conquista. Algunas otras sociedades venían de una conquista diferente que se traducía en sistemas monárquicos o absolutistas. No tenían una conquista como tal, pero pues también eran sociedades que vivían sometidas y subyugadas, tal vez por sus mismos gobernantes, sus mismos monarcas, pero al final era un sometimiento. Entonces, tanto esas sociedades como las nuestras, pues buscaban una liberación, pero no buscaban una liberación que se tradujera en un libertinaje, no buscaban una liberación que se tradujera en una ruptura social, en una ruptura ideológica o en una ruptura conductual. Ellos buscaban, estos autores, que muchos de ellos no son tan antiguos como aquellos eventos, aquellos fenómenos, buscaron en sus tratados, en sus investigaciones y en sus momentos de experiencia y de aprendizaje, buscaron que esto tuviera un orden, que si bien es cierto, el ser humano ya no tenía que estar subyugado, no tenía que estar sometido o no tenía que estar bajo el dominio de una colonización o de una conquista por una nación externa, también es cierto que esa liberación no se iba a proponer sobre bases dispersas o sobre una liberación sin orden y sin control. Tenía que haber un orden, una estructura, una valoración moral, una descripción que se acercara a relacionar al hombre, cohesionarlo, integrarlo, o también, por qué no decirlo, unificarlo con base en criterios sólidos, en criterios relacionados con los valores y los principios que desde la materia filosófica o desde las aportaciones filosóficas llegan a nosotros. Y tenemos a muchos autores que realizaron esta tarea de una forma muy eficiente, incluso muchos que aún hasta el día de hoy lo siguen haciendo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos vamos a remontarnos un poquito en la historia, cuando la República de Platón, Ética a Nicómaco, ahora autores actuales como Sabater, que escribe Ética para Amador, un libro que se ha vuelto como un libro de culto en los institutos de educación media superior,
o de educación básica, que nos instruyen y nos siguen diciendo que el ser humano constantemente pues se encuentra en esa necesidad, ¿no?, de seguir siendo redireccionado o de seguir siendo redirigido en estos aspectos de su conducta, de su valoración, de cómo el ser humano tiene a que aprender a valorar efectivamente y de manera correcta las cosas, aproximándose a los conceptos éticos y morales que definen su actuar o definen su incursión o su transición en esta vida, en este mundo. Ahora bien, ¿qué relación tiene este ejercicio de valoración o la cuestión del valor y la ética? ¿Qué relación tiene? En el ámbito de la ética, el valor es una propiedad de todos los objetos, incluidos los objetos físicos como también de los objetos abstractos. Por ejemplo, actividad, acciones que representan su nivel de importancia. El valor ético de algo nota su grado de importancia con el objetivo de determinar qué acción o vida es mejor realizar o vivir, o por lo menos un intento de describir el valor de distintas acciones. Puede ser descrito como tratando a las acciones mismas como objetos abstractos, asignándoles valor a ellas. Éticamente, el ser humano, ya hablando de una descripción como tal, el individuo, el hombre, la mujer, se mueven cotidianamente entre el deber ser y el ser, lo que hemos explicado ya en ciertas ocasiones en la clase anterior y en esta misma. Pero el ser humano ha tratado de darle una valoración o de darle un valor explícito, un valor claro y preciso a todas las cosas que le rodean. Esto se traduce no tan solo en las cuestiones de cuantificar o de valorar objetos, sino de que una conducta del ser humano, de los otros, de los semejantes o de los otros individuos, sea beneficiosa o sea útil para uno y para ellos. Esto, si bien no tiene una cuantificación material tan radical o tan precisa, pero sí tiene una tasación ideológica, una cuantificación ideológica. Y eso crea una valoración, ¿sí? Si nosotros atendemos al concepto de valor, ¿qué son los valores? Vamos a encontrar que la definición más precisa de ello dice que la valoración es una escala de posicionamiento del ser humano. Esos son los valores. Es decir, entre más valores tienes, más posicionamiento o más estrato obtienes, porque tus valores te llevan a escalar posicionamientos. Esa definición de valores creo que no se acerca o no se relaciona mucho con el aspecto idealista, sublime o romántico del concepto mismo, porque entonces estamos hablando de valores que se traducen en un posicionamiento que al final resulta en una apreciación o en una descripción material de las cosas que el ser humano observa y de las cosas materiales o de las definiciones materiales que son importantes para el ser humano, para el individuo o para el hombre o para la mujer. Entonces, el ser humano desde pequeño se le ha, desde sus primeros momentos, empieza a trabajar esa valoración, empieza a desarrollar escenarios de esa valoración.
Por eso es bien importante comprender esto. Recuerden, estamos en nuestra asignatura ética para la práctica docente. Entonces, el primero que debe o está obligado a ajustar sus parámetros de valoración y a modificar sus parámetros de valoración de acuerdo al trabajo que realiza y de acuerdo a la observación que realiza, pues es el docente. Porque el docente llega a trabajar al salón de clases con una valoración precisa, con una ética precisa. Viene de un grupo con una moral determinada, pero viene a trabajar aspectos educativos, viene a desarrollar aspectos educativos. En esta labor, en este trabajo de desarrollar aspectos educativos o momentos educativos, pues entonces no debe dejar de observar ni debe pasar por alto que el docente, el maestro, está dirigiendo rumbos y momentos específicos de la incorporación de nuevas conductas y nuevas actitudes en esos niños, en esos adolescentes, en esos jóvenes. Cuando yo inicio el trabajo de clase en las universidades o con jóvenes universitarios, siempre hago una pregunta. Yo le pregunto al estudiante: ¿puedes aprender valores o estás en la posición de aprender valores en este momento de tu vida? Y entonces el alumno ingresa a una reflexión, porque dice, bueno, no sé si puedo aprender o no valores, o puedo incorporar nuevos valores. Lo que sí sé es que ya puedo realizar un ejercicio de valoración que se desprende de todo esto de lo que hemos estado hablando en esta sesión de trabajo. El ser humano, si bien es cierto que llega a una edad en la que no aprecia los valores en su definición como tal, pero sí ya es capaz de realizar valoraciones. Y eso desde sus muy tempranos momentos de edad o desde sus inicios en la vida. Por eso es bien importante comprender que la labor docente, el trabajo docente, el trabajo de maestro, es una labor que se relaciona de manera muy importante con estas descripciones éticas, con estas descripciones valorativas, con estos escenarios en donde hay que comprender que somos parte no pasivo, sino activo de un momento de valoración, de un contexto, de un ambiente, y nos trasladamos a otros momentos y formamos parte de otros momentos en donde tenemos que comprender que la valoración y los ejercicios de valoración tienen que ser distintos. Si lo analizamos y lo tratamos de objetivizar de una forma más completa, entonces podemos llegar a la conclusión de que el docente está obligado a ser un adaptable ético y moral, no en su conducta desde sus principios, sino en su observación. Tú como docente, tú como maestro, debes ser muy adaptable y debes ser muy adecuado para los escenarios y momentos de valoración ética y moral que vives. No siempre vas a incursionar en la ética o en lo moral donde te sientas cómodo, no porque no te pertenezca o porque tengas que actuar de forma diferente, sino porque cada grupo de individuos, cada sector de individuos define su propia moralidad, que muchas veces no es la que tú practicas, no es la que tú relacionas con tus procesos de aprendizaje. Por eso, desde el aporte filosófico o desde el aporte cognitivo de la filosofía, no hacemos una valoración de si es bueno o malo, no se hace una separación de si es bueno o malo. Estamos entendiendo que la moralidad se define por todos estos factores que ahora hemos estado analizando y que forman parte de una
sinergia muy específica. Todo esto requiere de un entendimiento, de un enfoque muy específico para comprender que nos movemos indistintamente entre diferentes escenarios, tanto de moralidad como de ética. Insisto, esto no significa que tú te desprendas o uno se desprenda de su haber conductual o de su entendimiento o su escala de valores. No, hay que comprender que desde la observación y desde el apartado de entendimiento puedes observar diferentes tipos de moralidad, diferentes tipos de ética en un grupo determinado de individuos y tratar de armonizarlos para un bien o un fin común. En las actividades de Classroom que vamos a desarrollar en esta semana, vamos a incorporar todos estos nuevos conocimientos, vamos a manejar a los diferentes autores que nos hablan acerca del utilitarismo, que es lo que yo mencionaba al principio, y que son los autores y los referentes teóricos que vamos a estudiar un poquito más en nuestras actividades de la semana. Vamos a continuar en nuestra comunicación, en nuestro diálogo a través de esta plataforma. Ha sido para mí un enorme gusto poder dirigirme en esta ocasión a ustedes. Siempre es una agradable experiencia. Les deseo una semana llena de agradables experiencias y de mucho éxito. Muchas gracias.